nombre es David Villas y soy fisioterapeuta. Paso consulta en dos clínicas, en dos centros, uno en Barcelona, ambos. Uno es el centro, se llama Centro Cos i Ment, que en castellano es Cuerpo y Mente. Y otro es una clínica dental, la Clínica Dental Noguerón, que también está en Barcelona. En mi especialidad, lo que más me dedico es a trabajar con pacientes que tienen ansiedad, estrés. Desde una perspectiva, a lo que hago es básicamente terapia somatoemocional o terapia cuerpo-mente, como lo quieras llamar. Bueno, yo en la fisioterapia llevo muchos años tratando con clientes, pacientes, personas, en una relación de uno a uno llevo muchos años, antes incluso de comenzar con la fisioterapia. Y me empecé a interesar por dos temas, por un tema de cuidados y salud hacia las personas y por un tema también de que entonces cuando yo era jovencito estaba era muy deportista y entonces por ahí empecé a entrenar, empecé a ayudar en algún gimnasio, a hacer tema de masajes, entrenamiento y a partir de ahí decidí estudiar la carrera. Pero mi vocación está más en todo lo que tiene que ver con ayudar a las personas a sentirse mejor, más libres. El tema de la escucha, el buen trato con el paciente, la escucha empática, que el paciente sea recibido donde el paciente está, con lo que el paciente trae, es lo fundamental en el tratamiento. Y más en los tratamientos a los que yo me dedico, sobre todo con pacientes de estrés, ansiedad, trauma, problemas de sueño y dolor, que muchas veces va unido a todo esto, ¿no? Entonces, el que el paciente tenga una buena relación y confianza con el terapeuta es lo esencial en el proceso de curación, más allá de que el terapeuta tenga habilidades, tenga un conocimiento técnico, tenga un conocimiento de la patología, pero para mí la competencia fundamental es la escucha, la recepción del paciente y establecer una relación de confianza. Hombre, debe tener desde luego los conocimientos técnicos, tanto de la patología, la anatomía, la fisiología, como las habilidades desarrolladas técnicas en sí, pero sobre todo la habilidad comunicativa también. Poder hacer el paciente, por lo que decía antes, para poder desarrollar confianza con el paciente, no solo tienes que escuchar, sino que él tiene que poder entender lo que tú le estás proponiendo. Entonces, la habilidad en la comunicación para mí es fundamental. Sí, para mí ese es el valor y la competencia fundamental que tiene que tener un fisioterapeuta, cualquier persona que trabaje ayudando a otras personas en un ámbito de salud. Claro, yo conocí NESA porque trabajando con todo el perfil de pacientes que tienen ansiedad, que tienen estrés, que tienen trauma. Cuando digo trauma no me refiero a trauma de traumatología, sino de estrés postraumático o trauma del desarrollo. Cuando trabajas en ese campo ya estás bastante orientado a conocer el sistema nervioso autónomo y sobre todo este tipo de terapias que trabajan de esta manera como yo trabajo están muy informadas por lo que es la teoría polivagal, que es una teoría de lo que es del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y entonces, cuando una persona, otro profesional que no trabaja en este campo, estaba trabajando con NESA y me habló de las posibilidades que tenía este dispositivo para tratar el sistema nervioso autónomo, dije, ostras, esto es lo fundamental para mí. Si hay alguna cosa en electroterapia que me pueda ayudar, es esto, porque yo trabajo con este tipo de pacientes. En terapia somatoemocional podemos utilizar diferentes herramientas, que pueden ser contacto físico, puede ser trabajo respiratorio, y sobre todo es un seguimiento, un rastreo, una exploración de las sensaciones corporales asociadas a los estados emocionales, porque eso es lo que permite que esos estados emocionales puedan ser por la propia persona acogidos, procesados y que puedan dar paso a otra cosa, ¿no? Cuando haces este tipo de terapia, lo que buscas fundamentalmente es lo que llamamos recalibrar la neurocepción. La neurocepción es la facultad que tenemos para detectar riesgo o seguridad en el entorno externo o en el entorno interno. Y cuando es el entorno interno, pues es el entorno interno biológico, tienes una infección, tienes un tema metabólico, tienes una intoxicación, tienes una lesión, eso es una amenaza, pero también amenazas internas de orden psicoemocional, digamos. Y también ese sistema que nos permite detectar amenazas en lo externo, ¿no? Pues te viene a pillar un autobús, o viene el león a atacarte, o puede pasar cualquier cosa. En las personas que tienen ansiedad, estrés, trauma del desarrollo, dolor crónico en muchos casos, esa facultad, la neurocepción, está descalibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que detectan más riesgo o menos riesgo del que hay en realidad, dicho así muy resumido. O sea, hay un sesgo en la detección de riesgo en general al alza.
hacia el riesgo, es decir, se detecta más riesgo del que hay. Y esa es la base del estrés y la ansiedad, porque cuando detectas más riesgo del que hay, lo que hace tu cuerpo, lo que hace tu sistema nervioso es generar una respuesta defensiva, que es una respuesta en principio, la primera, de huida o lucha, y esto es lo que es decir de otra manera, es tener estrés mantenido. Lo que hace el cuerpo es activar el eje de estrés, y toda esa activación de respuestas defensivas mantenidas se da en primer lugar porque no hay una detección acertada del riesgo, hay una detección poco ajustada del riesgo. Entonces lo que hacemos en la terapia somatoemocional es dicho de una manera así muy resumida, es mejorar, reajustar, reequilibrar esa capacidad de detectar el riesgo para que sea más proporcional al riesgo real. Para esto NESA juega un papel fundamental porque, por varias razones, un sistema nervioso que detecta más riesgo del que hay, y esto comienza a darse, esa organización comienza a darse en muchos casos, no en todos, pero desde la más tierna infancia, se especializa en adoptar comportamientos defensivos a nivel de su cuerpo. Se especializa en activar respuestas simpáticas o parasimpáticas muy exacerbadas también, pero sobre todo en principio más simpáticas. Y esa especialización dada por el entrenamiento exhaustivo, intensivo durante mucho tiempo, hace que eso ya vaya solo, esa actividad defensiva se facilita, ya va por su cuenta, ¿no? Entonces, NESA permite dos cosas fundamentalmente, por lo que yo veo. Permite que es un portal para que ese recalibrado de la neurocepción, ese reajuste de la capacidad de detectar riesgo, se dé antes, para que el paciente se pueda encontrar mejor y tener menos ansiedad, menos estrés, antes, a veces muy rápido, por lo que es en mi experiencia. Y por otro lado, como cada vez va a estar más fácilmente en un estado no defensivo, en un estado de calma, en un estado de relajación, en un estado de comodidad interior, se va especializando, entrenando y especializando cada vez más en algo distinto de lo que tenía. Se especializa en lo contrario, se especializa cada vez más en sentir bienestar. Sí, por ejemplo, en este sentido, ahora el primer caso que me viene a la cabeza en el que ha tenido un avance y en el que ha habido una mejora de todo esto, he visto varios casos. Diré uno, es una paciente que tenía un pico de estrés por varias razones, familiares, laborales, que le estaba afectando mucho a su vida y que le estaba afectando mucho al sueño. En el caso de esta paciente, la verdad es que ha sido sencillo porque acompañando al trabajo desde el principio, yo no estaba haciendo con ella trabajo somatoemocional, no electroterapia, y después comencé con esto. Empezamos con las dos cosas a la vez y desde el primer día que le puse NESA ya mejoró radicalmente en la ansiedad, o mejoró claramente en la ansiedad y en el sueño. Después de eso, con sus siguientes sesiones, que hacíamos al principio 2 veces por semana y después una por semana, y ahora estamos haciendo más espaciado, no hemos terminado las 10 primeras y el cambio ahora ya sí que ha sido radical, y es el cambio en la calidad de vida, en el descanso, en la salud en general. Pero si hago puedo decir una cosa que pone un poco, ilustra un poco cómo estos cambios de los que yo he hablado antes se dan, y es que yo a los pacientes, a todos, les hago la siguiente pregunta. Cuando ya llevamos unas cuantas sesiones con NESA, ¿tienes la sensación de que además de haber mejorado el sueño o haber mejorado el dolor, tu nivel de preocupación frente a los temas que normalmente te activan, te ponen nervioso, ha disminuido? ¿O te parece que cosas que antes eran importantes ahora te resbalan más? Y la respuesta hasta ahora, en el tiempo que yo tengo de experiencia con NESA, que son unos cuantos casos, es siempre sí. O sea, estoy menos preocupado, estoy menos preocupada, me resbalan más cosas que antes no me resbalaban. Y me cuentan anécdotas. Me vi el otro día en una situación que si me hubiera visto hace unos meses habría montado un pollo y ahora estaba súper tranquila, me lo pasé bien y todo. Esto es una pregunta que yo hago siempre. La interacción social espontánea, natural y en la que se dé confianza requiere de percepción, detección de seguridad y no de riesgo, si no, no se puede dar. O sea, esta es digamos, podríamos decir, una regla que no tiene excepciones. Si no hay un cierto grado de regulación en determinados momentos, es difícil que se dé una interacción social, familiar, que sea del todo, en el que haya del todo relación, comunicación y espontaneidad, ¿no? Entonces, toda la gente que es tratada con esto refiere mejorías en ese sentido. Y la otra cosa que antes no he dicho, pero que creo que es importante, es que NESA no solo permite que ese reentrenamiento
del sistema nervioso autónomo a cada vez respuestas menos defensivas cuando no es necesario. Otra cosa que se da aquí, eso es muy importante y para mí es lo fundamental, por lo que utilizo en esa, es que toda la mejoría llega antes y dura más, claramente. Claro, el descanso tiene muchísima importancia y si empezamos en el combo, en dolor, estrés, alteración del sueño, es un círculo vicioso. Entonces, si un paciente tiene dolor o tiene ansiedad y mejoras el sueño, simplemente por estar más descansado y por todos los fenómenos que se dan de reequilibrio de cosas en la fase del sueño, va a tener menos dolor y va a tener menos ansiedad. Y a la inversa, si tiene más dolor y más ansiedad, va a empeorar el sueño. Entonces, cuando mejoras uno de estos elementos, mejoran secundariamente los otros. Pero vamos, ya te digo que si mejora la regulación autónoma, directamente lo normal es que unas cosas antes y otras después, pero vaya mejorando todo. Yo recomendaría en esa a otros profesionales, sin duda, en principio a los fisioterapeutas que tenemos menos costumbre de trabajar con pacientes con temas de estrés, ansiedad, sueño, y cada vez tenemos más, afortunadamente. Esto es una herramienta que abre la puerta a poder trabajar con esos pacientes y abre la puerta a poder tener más trabajo, abre la puerta a trabajar más profundamente con los pacientes que ya tenemos y que vengan otro tipo de pacientes que no estamos tratando porque hasta ahora no tenemos tanto herramientas para poder trabajar con ellos. Y para otros profesionales que ya trabajen directamente con el estrés, ansiedad y temas de sueño, como pueden ser psiquiatras, psicólogos, médicos y demás, pues creo que puede ser interesante también. Para mí el éxito es poder ayudar a estar con más calma y más libertad a cuantas más personas mejor, y hacerlo también de una manera en la que haya un contacto real con esas personas, en las que haya una comunicación abierta, honesta y que haya conexión.